tenemos lo siguiente. Dije, y ahora este es el último que voy a hacer, digamos, como en la que me aparezcan, a partir de este momento, a partir de este problema, las cosas tiran para arriba inmediatamente empinado. ¿De acuerdo? O sea que si esto os parece difícil, lo siento, esto es lo fácil, esta es la parte fácil. Entonces tenemos lo siguiente. Sí, el del cubo de hielo. O del cilindro, mejor del cubo cilíndrico. Habíamos dicho, ¿no? El otro día que lo llegué ya a plantear. Tengo un recipiente cilíndrico de altura suficiente. La masa del recipiente lo desprecio. Despreciable. ¿De acuerdo? Y lo que hago es llenar todo de hielo. Vamos, llenar hasta una cierta altura, tengo hielo. Y ahora lo que hago es darle un giro. Una velocidad angular omega 0 inicial. Esto bajo la acción de la gravedad. Sin rozamientos, el eje no tiene. Con el eje de giro. ¿De acuerdo? Y esto tiene, ¿lo veis? Lo que quiero decir. Tengo ahí un cubo. Me están dando todas, digamos, lo que es la geometría del problema me lo dice todo. O sea, cuánto vale el radio, cuánto vale la altura inicial, todo eso lo tengo, por supuesto. ¿De acuerdo? Cuándo es la densidad, todas esas cosas las tengo, todas esas cosas son datos. Bien, entonces eso está girando, no tiene rozamientos con el eje, pues sigue girando, sigue girando, sigue girando. Y ahora el asunto es el siguiente. Naturalmente esto está al aire y entonces se va calentando poco a poco. ¿De acuerdo? Esto no tiene una tapa, está libre al aire. Entonces se va calentando y llegará un momento en el cual pues, dentro del recipiente tenemos agua líquida. Quiero saber, en el momento en el que todo se ha hecho agua, quiero saber con qué velocidad angular está girando el sistema. Cuando se ha fundido todo el hielo. Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Y ahora pensad lo siguiente. Que no haya rozamientos con el... Aquí necesito una cosa. Aquí necesito que el agua tenga una cierta viscosidad. Pequeña, grande, la que sea, pero que tenga una cierta viscosidad. Es decir, que el fluido, cuando se haga líquido, tiene viscosidad. Es decir, que hay rozamientos internos. ¿De acuerdo? Que tenga viscosidad significa que es viscoso el agua consigo mismo, entre partículas de fluido, y además con las paredes del recipiente. ¿Lo entendéis? Tenemos rozamiento, por así decirlo. Pero no, el eje no. El eje está muy bien engrasado, ese eje no. La mesa... Uno dice, bueno, también tendrá la mesa, también la masa de la mesa es despreciable, todo eso es despreciable. O sea, nada raro, nada que no esté diciendo yo.
Entonces uno dice, ostras, Pedro, me están pidiendo cómo es la velocidad angular. ¿Y qué hago yo ahora? Fijaos ahora pensar. Yo estoy dejando todo el tiempo que haga falta. Al final, cuando está girando en esta situación, ¿cómo está girando? Luego hacemos un descanso. ¿Cómo está girando todo? Está girando todo con la misma velocidad angular, ¿no? Tanto en la situación inicial como en la final, entre comillas lo de final, el sistema, todo gira con la misma velocidad angular. Bueno, de hecho, si cogéis una taza, ¿no? Cojo un vaso aquí y giro el agua dentro del vaso, quito, ¿no? Y espero, como tiene viscosidad y el vaso está quieto, al final, ¿qué ocurre? Que el agua tiene la misma velocidad angular que el vaso, es decir, queda parado, ¿no? Pero claro, en este caso tenemos libertad de giro sobre la mesa. Ese es el problema. Bueno, tengo en la situación inicial como en la final que todo gira con la misma velocidad angular. Que no es la misma. Con la misma, o sea, todo aquí, cuando lo estoy leyendo, todo gira en una situación con una velocidad angular y en la otra con otra velocidad angular. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a aplicar, para poder resolver este problema, la conservación, el principio de conservación del momento angular. Es decir, vamos a aplicar la segunda ley de Newton de una manera especial. Entonces, ¿qué me dice la segunda ley de Newton para la rotación? Lo he escrito hace un momento. Me dice, para un sistema, esta es la suma de los momentos de las fuerzas externas respecto a un punto del espacio. Aquí viene un aspecto interesante que es, cuando uno se aprende de memoria esto, pues uno piensa, y ese punto tiene que tener unas características, tiene que ser o bien un punto fijo del espacio, un punto del espacio que se mueve con velocidad constante, o un punto que se mueve con aceleración, pero el único punto para el que se va a cumplir es el centro de masas. Es decir, que ese punto es o bien un punto fijo, por ejemplo el origen de coordenadas, o un punto que se mueve con velocidad constante, o el centro de masas. ¿De acuerdo? La suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto a un punto, con esas características, es igual, donde L es el momento angular. El momento angular total. Y el momento angular de una partícula, voy a ponerlo de una partícula puntual, porque si hablo del momento angular total, me gustaría que supieseis cuál es el de una partícula. Si me lo decís así, sé un poco el nivel al que estáis. O sea, que no es una pregunta, digamos, sino simplemente yo para saber con qué me estoy enfrentando. Si uno piensa es un momento, el momento de una fuerza, ¿no?
siendo P el momento lineal. Y el momento lineal es m por v, es decir que si tengo aquí una partícula que se mueve con una velocidad v, tiene una masa m, con respecto a este punto, tiene un momento lineal, un momento angular que es L. Te está diciendo, la información es, eso es lo importante, te está diciendo cómo se mueve una masa puntual, cómo está girando respecto a un punto. O sea, si yo miro a uno de vosotros y se está moviendo respecto a mí, el momento angular me está diciendo cómo me tengo que girar yo para seguir mirándolo así siempre de frente. Esa es la información que contiene el momento angular. El momento angular total, L mayúscula, es la suma para todas las partículas. ¿De acuerdo? O sea que L para todas las partículas, L sub I. Una cosa importante, por ejemplo, estaba pensando para lo de la Tierra o para estas cosas aeroespaciales, es que el momento angular total de un sistema se puede poner como el momento angular orbital más el momento angular de spin. ¿De acuerdo? Es decir, el momento angular orbital es como si todo el cuerpo tuviese la masa concentrada en el centro de masas y calculas el momento angular de esa partícula. Y el momento angular de spin es el momento angular del sistema respecto al centro de masas. Bueno, eso dicho así, sin escribirlo para no perder mucho tiempo. O sea, esos son los conceptos básicos de lo que hay aquí detrás. Entonces, cuando uno hace un cocinado de fuerza neta igual a masa por aceleración, lo suma para todos los cuerpos pertenecientes al sistema, toma los momentos, lo que le sale es esta expresión. No le sale I por alfa. Esto no es cierto. No es cierto en general, siendo I el momento de inercia. Pero no lo vamos a necesitar, digamos nosotros así ahora mismo. Bueno, y L, el momento angular total, si es un sólido rígido. Fijaos que aquí hay dos situaciones en las cuales yo voy a poder considerar el agua o hielo, como hielo es un sólido rígido, pero el agua, cuando ya toda el agua está girando como si fuese un solo cuerpo, todo con la misma velocidad angular es como si fuese un sólido rígido. Es decir, que estoy otra vez utilizando un problema de fluidos, pero realmente lo que hay ahí detrás es una simplificación muy fuerte, es decir, claro, naturalmente cuando se va fundiendo no se funde homogéneo. En principio por las paredes, por la superficie, por la base se está empezando a fundir y luego hacia el centro. Lo que pasa entre medias, a mí no me interesa, sí, por supuesto habrá torbellinos, habrá cosas, pero al final el rozamiento, pero el rozamiento es una fuerza interna al sistema. Por lo tanto, en esa ecuación, el rozamiento me lo paso por el forro, iba a decir. No porque esté aproximando algo, sino porque es una fuerza interna al sistema. Por lo tanto, en esa ecuación solamente tengo que tener en cuenta cuáles son las fuerzas externas. ¿Cuál es el momento de las fuerzas externas? El rozamiento me da igual. Bueno, en un sólido rígido, acabo de poner hace un momento una expresión que es, este es el tensor de inercia, y este es la velocidad angular. Tensor de inercia es una matriz, 3×3. Los términos en la diagonal son los momentos de inercia y los términos fuera de la diagonal es un producto de inercia, son los productos de inercia y es una matriz simétrica. Ahí es donde vienen las matemáticas. Si es una matriz simétrica, los valores propios y los vectores propios de esa matriz son reales. Eso quiere decir que uno puede encontrar otros ejes en el espacio, además son reales y son ortogonales entre sí, los vectores propios. Eso significa que tú siempre puedes encontrar cómo son esas direcciones del espacio para las cuales los términos fuera de la diagonal son cero. Eso así dicho muy rápidamente, si os gustan esas cosas. Eso es lo que necesitó el Mike en su problema, sí. ¿Puedes repetir por favor qué era lo que había en los elementos de la diagonal?
son los momentos de inercia, lo que vosotros conocéis. Este sería el momento de inercia con respecto a un eje que es el eje X, este sería el momento de inercia con respecto al eje Y, de coordenadas, y este sería el momento de inercia con respecto al eje Z. ¿De acuerdo? Y estos términos ¿no? Tengo 3 a un lado y tengo 3 a otro. Estos son simétricos, es decir, que este valor es el mismo que este valor es el mismo que este y este es el mismo que este. Entonces, si uno recuerda las matemáticas, entonces sabe que los valores propios y los vectores propios, en este caso los valores propios son reales y los vectores propios son ortogonales entre sí. Y eso es, para la física del problema, es fundamental. Es decir, que lo de las matrices, una utilidad tiene, claro, tiene utilidad en esto y en muchas más cosas. Por ejemplo, en los modos normales de oscilación, cuando veáis en esa asignatura de último curso, ¿cómo se llama? Aeroelasticidad, pues entonces también uno está haciendo uso de este tipo de herramientas en matemáticas. Para hallar los modos normales. Bueno, pero ese es otro problema. Bien. Bueno, estoy diciendo así de palabra en qué consiste. Este es el tensor de inercia, es una matriz. Para vosotros lo que habéis visto realmente pues son estos términos de la diagonal. Cuando los ejes coordenados son ejes principales, se le llama ejes principales, entonces la matriz es diagonal y los términos de eso son cero. Fuera de la diagonal los productos de inercia son cero. Bueno, entonces tenemos, si gira el sistema respecto a un eje fijo en el espacio, por ejemplo, llamo yo a ese eje Z, por ejemplo, pongo el eje Z a lo largo de esa dirección. Yo siempre puedo poner los ejes coordenados en la dirección que, o sea, nombrar, digo, pues escojo, anda, en el cilindro, pues esto cojo y digo, este es el eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, esto, naturalmente, es un vector, tiene 3, yo puedo expresarlo como omega, naturalmente, si está girando alrededor del eje Z, es una cosa que es. ¿De acuerdo? Bueno, es decir que paso de 3 dimensiones a una dimensión en el problema. Y ahora, o sea, ya tengo la segunda ley de Newton, lo que es el momento angular que voy a utilizar, y ahora digo, en mi problema, ¿cómo son las fuerzas externas? Tengo el peso, y que tengo la fuerza normal que ejerce la mesa sobre y la normal. Tengo aquí. Y el peso. ¿Estamos de acuerdo? Esas son y además están aplicadas sobre el mismo eje. Eso significa que el momento de las fuerzas externas es igual a 0. Eso implica que L se conserva. Si esto es igual a 0, es decir, es constante. ¿Lo entendéis? O sea que hablar de la segunda ley de Newton es hablar del principio de conservación del momento lineal. El principio de conservación del momento angular es, si se cumple esto, entonces eso es constante. En este caso, si la suma de los momentos de las fuerzas externas fuera distinta de 0, entonces el momento angular no se conserva, no es constante, varía en el tiempo, ¿lo entendéis? En este problema, por eso es importante darse cuenta de si hay magnitudes físicas que se conservan o no se conservan. Bien, es constante. Eso quiere decir que es constante
En particular también cualquiera de sus componentes, es decir, que Lz es constante. Eso significa que entonces Lz en la situación inicial tiene que ser igual a Lz en la situación final. Bueno, en cualquier situación, pero en particular en las que yo estoy comparando. Ahora, ¿cómo es el momento angular componente z en la situación inicial? He dicho I, ahora voy a utilizar en la situación inicial I sub 0. Este es el momento de inercia en la situación inicial, la velocidad angular en la situación inicial. Y en la final, y ahora esto es lo fundamental. Esta es la física. Ahora hay que mancharse las manos un poquitín. Que es mancharse. Fijaos qué datos me están diciendo cómo es omega 0. Si yo consigo determinar cómo es I0 y cómo es los momentos de inercia inicial y final, pues el asunto está liquidado. ¿Se ha entendido el planteamiento? Planteamiento. Miro cómo son las fuerzas externas. Perfecto. El momento de las fuerzas externas es nulo. El momento angular total se conserva. En cualquier situación tengo que tener el mismo momento angular. Y el problema que estamos haciendo es naturalmente el problema de la patinadora. ¿No? ¿Qué es lo que hacen los patinadores? Es decir, podría coger, alguna vez lo he hecho yo, aquí. Lo que pasa es que, como son unas sillas que son un asco, ¿no? Si cogiese ahora dos pesas, dos mancuernas, entonces, ¿no? Y si junto el cuerpo, entonces empezaría a girar más rápidamente. ¿Por qué? Porque el momento de inercia inicial, fijaos que es cómo está distribuida la masa, más alejada del eje de rotación, por lo tanto el momento de inercia es mayor. Eso quiere decir que yo imprimo una velocidad angular inicial. Cuando junto los brazos con las pesas, entonces mi momento de inercia se reduce. Eso implica que la velocidad angular tiene que aumentar. Y eso es lo que hacen. Claro, en el hielo, que además no tiene rozamiento, porque claro, ahí lo que, digamos, se conserva exactamente, no, porque tienes rozamiento con el eje, cuando clavan el... Pero bueno, el rozamiento es muy, muy pequeño. ¿De acuerdo? Y eso es el efecto. Ese es el efecto de la patinadora. Es lo mismo. Pero cuidado con mi problema. Entonces, I0. I0 es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tengo es un cilindro. Corresponde al de un cilindro. Y me están diciendo, el de un cilindro es lo mismo que un disco, y el del disco ya, más o menos, pues un medio de la masa. Me han dicho cuánto es la masa, me han dicho todo acerca de cómo está, ¿no? Cómo es la forma geométrica. Es decir, que en la masa tengo la densidad, o sea, tengo todo. Es decir, que I0 está chupado. ¿De acuerdo? Vale, pero ¿cuál es? ¿Y qué pasa con I final? De esto depende. Todo. ¿Y ahora qué creéis? Ahora uno tiene que pensar, ¿cómo es la situación final? ¿Es la situación final, si la situación final fuese lo mismo, que el agua, la superficie del agua fuese plana, entonces naturalmente tendríamos que la velocidad angular no cambia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero este problema me gusta a mí, es de mi cosecha, porque claro, nosotros ya hemos visto el problema del telescopio, que es
que cuando está girando eso, y es un líquido, la superficie no es plana, sino que la superficie es un paraboloide de revolución. Y lo vimos de dos maneras, ¿no? Con la energía, viendo cómo es la superficie en un sistema de referencia no inercial, es una superficie equipotencial, o bien, pues lo vimos de otra manera, viendo que las fuerzas, la fuerza que es la gravedad y la fuerza centrífuga tenía que ser perpendicular a la superficie y llegábamos a la misma conclusión. ¿De acuerdo? Una de las dos maneras. Entonces tendríamos aquí, nosotros eso en lo que me voy a apoyar, en ese problema. Ese problema ya lo hemos hecho y entonces yo sé que si este es el eje Z, entonces a una distancia R, ¿no?, tendremos una altura H, un paraboloide. La superficie es un paraboloide de revolución. Vale. ¿Cómo teníamos entonces la altura H? La altura H en función de, ¿recordáis? Puedo poner constantes así sin recordar específicamente. Teníamos que era... Bueno, vamos a calcularlo rápidamente otra vez. A ver, teníamos energía potencial. MGH. Más la energía potencial asociada a la fuerza centrífuga. Menos un medio. ¿Cómo era la fuerza centrífuga? Teníamos M, teníamos R, teníamos omega al cuadrado, es decir que teníamos aquí m omega cuadrado por R, eso quiere decir que vamos a tener un medio de m omega cuadrado R cuadrado. Y esto es constante. Bueno, una constante C'. Es decir que tenemos H igual a C' más un medio de omega cuadrado R cuadrado dividido por G. C segunda, que estoy dividiendo por G. Ya tengo ahí la relación. Ese era el problema, ¿no? Lo que hicimos en aquel momento. Es decir, que aquí tengo que es proporcional, o sea que puedo poner H como, vamos a poner R al cuadrado más B. Fijaos que esta omega es la omega final. ¿Estáis de acuerdo? Y está todo girando con la misma velocidad angular. Bien, o sea que tenemos aquí la incógnita. Voy a poner, en vez de escribir ahora omega final, voy a poner siempre omega. Vale. Y ahora, sabiendo eso, necesito calcular el momento de inercia. Voy a sacar las tijeras y voy a dividir el cuerpo en trozos de los cuales yo ya conozco su momento de inercia. A ver, ¿de qué conozco yo el momento de inercia? Uno muy facilongo. De cortezas de paredes cilíndricas. Lo mismo que en el disco, yo puedo poner el disco como suma de anillos de anchura infinitesimal. En el caso del cilindro lo puedo considerar como suma de paredes de espesor infinitesimal. ¿Estáis de acuerdo? Muy bien, es decir que cogeré
de radio r y altura h. Y espesor diferencial de r. Es decir, ahora necesito cuál es el momento de inercia de esa pared. Está chupado porque todo está a la misma distancia. Será la masa, que es infinitesimal, por la distancia al cuadrado, r al cuadrado. ¿Cuánto vale la masa? Necesito el volumen. Otra vez cojo las tijeras, corto, lo estiro, y entonces tendré necesito el volumen, el área de la base, 2πr diferencial de r, por la altura, h, por la densidad, ρ, ya tengo la base. ¿Ya está? Eso quiere decir que tengo aquí como 2πr diferencial de RH, ρ, r al cuadrado, que no se me olvide. Eso quiere decir que el momento de inercia va a ser la integral de... Un segundín. Me faltan 5 minutos. 2pi r al cubo, 2pi ρ r al cubo h, 2pi r al cubo, ρ h, diferencial de r, ¿no? Límites de integración entre r igual a 0 y r igual a r. Pero con cuidado porque h depende de r. Es decir, que ahora tendremos lo siguiente. Tendremos la integral 2pi ρ r al cubo. H, ¿dónde lo teníamos? Había puesto a r cuadrado más b, ¿no? Por diferencial de r, desde 0 hasta r. Esa es la integral que tengo que resolver. Es difícil, ¿no? Tenemos 2pi ρ, r, 2pi ρ a, r a la quinta. Eso significa sexto de r a la sexta. Eso en cuanto a la primera. Y la segunda es 2pi ρ, r al cubo b, 2pi ρ b, un cuarto de r a la cuarta. ¿De acuerdo? Este es el momento de inercia. El momento de inercia final. Os recuerdo que aquí en A, ¿dónde estaba? Aquí en A me aparece omega, omega al cuadrado. Muy bien, cojámonos esta expresión. Eso quiere decir que tendremos, ¿cómo era el inicial? Un medio de m r al cuadrado por omega 0, tiene que ser igual a todo este tocho, 2pi ρ a, vamos a poner ya A era omega cuadrado, dividido por g, ¿no? Un sexto de r a la sexta más 2pi ρ b, un cuarto r a la cuarta por omega. ¿Entendido? Nos falta el parámetro b. El parámetro b, fijaos que es una constante de integración. Puedo ponerlo yo, ahí ya viene de dónde pongo yo el origen de coordenadas. Fijaos que tenía h igual a r al cuadrado más b. Si pongo el origen de coordenadas de tal manera que b sea 0, ¿no? Es decir, que pongo ahí el origen de coordenadas, entonces b es 0, todo este término es nulo, y entonces tenemos la ecuación siguiente. Un medio de m r al cuadrado omega 0 igual a 2pi ρ
Omega, omega al cubo, dividido por G, 1/6 R a la sexta, si no me equivoco. ¿Qué nos falta por relacionar aquí? Bueno, tengo tanto M como ρ. Ahí ya, digamos, lo podéis sacar inmediatamente. Poner uno en función del otro. ¿Entendéis? O sea, detrás es la misma información la que tengo. Y ahí saco omega. Bueno, es hacer la raíz cúbica de un trasto de esos. Pero bueno, por lo demás, uno lo termina, ahí ya es meter los datos numéricos.